Entendiendo el sistema con el desenlace de la Guerra Fría, aparece un nuevo orden de dominio internacional. La globalización. El sistema de la Guerra Fría, que culminó en 1989 con la caída del muro de Berlín, tenía reglas y paradigmas muy claros. Fue una época definida por el conflicto ideológico entre el capitalismo y el comunismo, que dividió el planeta en tres bandos: comunistas, occidentales y neutrales. La tecnología dominante eran las armas nucleares. La era posguerra fría es definida por las reglas y paradigmas de la globalización. Se instituye un desarrollo dinámico que integra los mercados, naciones y tecnologías de un método reciente y sin precedentes. Las tecnologías dominantes son la computación y la miniaturización. La vieja forma de comunicación, la línea roja usada solo por los enormes líderes, fue reemplazada por la Internet, utilizable a alguno. La globalización da un giro alrededor de tres equilibrios. Equilibrio entre naciones y estados. Equilibrio entre naciones, estados y mercados globales, específicamente los supermercados o enormes centros financieros globales. Equilibrio entre individuos y naciones-estados. Este último equilibrio, entre individuos y naciones-estado, es el más reciente. Por medio de tecnologías como la Internet, un sujeto puede accionar a nivel global. Este nuevo género de individuos con enorme poder tiene dentro individuos como el millonario terrorista Osama Bin Laden, acusado por el atentado contra embajadas estadounidenses en África, y la Premio Nobel de la Paz Jody Williams, otorgado por su pelea contra las minas terrestres. Las naciones-estado siguen siendo muy indispensables. La noticia es que los supermercados y los individuos poderosos también lo son. El Lexus y el Olivo son signos representativos de esta novedosa era. Mientras medio mundo está intentando de crear un mejor Lexus, modernizando, automatizando, miniaturizando, etc., la otra mitad, representada por el Olivo, pelea todo el tiempo por sostener sus fronteras y conflictos ancestrales. El Lexus representa los mercados globales y las tecnologías emergentes que impulsan la globalización, en tanto que el Olivo representa la identidad de la red social. La primordial amenaza para el Olivo la representa el Lexus. Hallar y sostener la estabilidad entre los dos es el primordial reto de esta era. Después de la caída del muro de Berlín, han ocurrido tres procesos clave. Democratización de la tecnología. La digitalización y la miniaturización le dan poder al sujeto. Democratización de las finanzas. Los papeles comerciales, la securitización de las hipotecas de vivienda, proceso por medio del cual se agrupan varias hipotecas semejantes en un instrumento financiero negociable, los proyectos de retiro y el surgimiento del pequeño inversionista, han desarrollado mercados financieros sobre los cuales las instituciones tienen poco control. Democratización de la información. Con el surgimiento de la televisión, el fax, los teléfonos móviles y principalmente la Internet, los gobiernos y las instituciones perdieron finalmente su control sobre la información. Esta democratización ha aniquilado algún viable opción al capitalismo de mercado. La única opción utilizable es la camisa de fuerza dorada de la globalización. Un país debe adoptar una secuencia de reglas obligatorias que incluyen: una economía apuntada por el área privado. Baja inflación. Presupuesto de manera equilibrada, o superávit. Aranceles aduaneros bajos o inexistentes. Privatización de negocios del Estado. Moneda convertible. Mercados financieros desregulados. Economía que promueva la rivalidad. Gobierno honesto. En otras expresiones, mientras su economía se expanda, debe de crecer el gobierno. Habrá más grande desarrollo y superiores capital, pero menos elecciones políticas. En lugar de ser capitalista, comunista o tercermundista, un país pertenecerá sencillamente al mundo rápido o al mundo lento. La manada electrónica. En la novedosa era ha surgido un nuevo centro de poder, llamado por el creador la manada electrónica. Esta tiene dentro a todas esas personas o instituciones involucradas en la compra-venta de acciones, bonos y monedas en todo el mundo, traders. Desprovistos de barreras, y utilizando las novedosas tecnologías de información y comunicación, la manada está en la independencia de moverse por donde les plazca, llevando consigo capital e inversiones. Es un fenómeno gigantesco, veloz y diverso, como ninguno que se haya visto en la historia. Con muchos mercados y tanta información utilizable, es cada día más difícil hacer dinero en los mercados financieros. Por esa razón, cuando se dan cuenta oportunidades atrayentes, estas gustan enormes cantidades de dinero. Esto también produce inestabilidad. La inestabilidad es potenciada por la existencia de capitalistas quienes hacen enormes apuestas en áreas que les son desconocidas.
Invertir globalmente es fácil, bajo la ilusión que todos los mercados son iguales. Pero no lo son. Cuando un mercado regional tiene inconvenientes, los capitalistas locales lo detectan con anterioridad y huyen, dejando expuesto al capital extranjero. Por si esto fuera poco, los mercados son tan rápidos que la inestabilidad en los mercados pésimos se contagia velozmente hacia los mercados buenos. Muchos líderes mundiales están empezando a abarcar el poder de la manada. Algunos denuncian la presencia de conspiración y opresión de parte de los países poderosos. Pero la verdad es que nadie tiene el control. Mandan las fuerzas del mercado. Cada gobierno trabaja como un sistema parlamentario, todo el tiempo temeroso de recibir un voto de censura de parte de la manada. Los líderes mundiales tienen que suponer como gobernadores, cuya compromiso primordial es atraer compañías y capitalistas a su territorio, siempre temerosos de que resuelvan abandonarlo. La Internet hace este desarrollo aún más difícil. Haciendo público un país, la globalización provoca que las instituciones políticas del Estado, así como las cortes de justicia y los organismos electorales, sean bastante más indispensables que jamás. Estas son las que dan seguridad y legitimidad a sus gobiernos, realizando al país más interesante para las inversiones. Los capitalistas y los políticos tienen que admitir que un mercado nuevo saludable está muy relacionado es primordial para, una sociedad nuevo saludable. El desarrollo por medio del cual un país se une a la globalización se parece mucho al desarrollo por medio del cual una compañía se hace pública, abre su capital al mercado de valores. En este sentido, el país debe hacer sus mercados y economías con transparencia. Limitar la corrupción. Promover la independencia de expresión. Democratizar al máximo para poder seguridad y legitimidad. La manada electrónica y los supermercados están entre las fuerzas más predominantes en el planeta. Ejercen presiones gigantes para poder la democratización y la justicia. Como estas fuerzas vienen desde afuera, varios suponen que hay fuerzas extranjeras dictando las directivas políticas. La situación es que en este sistema, los países, como las compañías, tienen la posibilidad de elegir ser prósperos. Por el momento no están limitados por su crónica, geografía o elementos. Para prosperar, tienen que buscar algunos atributos clave. Deben conectarse a Internet, tanto como se pueda. A más grande ancho de banda por persona, mejor. Deben volverse rápidos, impulsando a sus ciudadanos y a sus nuevos negociantes. Esto tiene dentro hacer más simple el ingreso al capital, acortar los ciclos de creación de productos y desechar ideas o compañías ineficientes. Deben crear y repartir el saber en forma eficaz, usando redes internas y su sistema educativo. Deben hacerse rápidos. Las compañías viejas enfatizaban los bienes pesados, como automóviles. Las compañías novedosas usan la digitalización y miniaturización para hacer valor con bastante menos peso. Un país especializado en tecnología de información pesará menos, y generará un mejor estándar de vida para su población. Deben abrirse. Se demostró que hay una correlación directa entre apertura y más grande estándar de vida. Como el saber es primordial para el desarrollo económico, la apertura es simplemente dominante. La apertura atrae inversiones de la manada. Deben ganar más amigos y socios. Además de la conveniencia en el ámbito de seguridad nacional, tiene indispensables provecho en el ámbito económico. Deben elegir líderes que capten la idea, personas que acepten y entiendan el desarrollo de la globalización. Deben establecerse a sí mismos como marcas, igual como si fueran un producto. La reputación del país, como una marca, debe ser alimentada, vigilada y mantenida. Alguna cosa que manche la reputación es nociva para el país. En escasas expresiones, lo que importa no es dónde está el país, sino qué es. En contra del sistema, la globalización no termina con la geopolítica. No obstante, la manada impone muchas limitaciones en la política exterior de los países. La Guerra Fría exacerbaba los conflictos regionales. Hoy en día, la manada castiga a un país que pelea con sus vecinos. En vez de globalizarse, los conflictos se aíslan. La manada impide a toda costa las zonas malas. Se está imponiendo una sociedad de tipo el ganador se lo transporta todo. La brecha en el ingreso entre los que tienen y los que no se ha abierto considerablemente. Por medio de la globalización y a los mercados unificados, los ganadores tienen la posibilidad de poder ganancias enormes, en tanto que los de poca o ninguna capacidad ganan bastante menos. Estas brechas en los capital crean enormes tensiones sociales. Los ricos y los pobres viven vidas cada día más separadas. Podrían ser la debilidad oculta de la globalización.
Muchos tratan de resistirse a la globalización, porque les desagrada su naturaleza una talla para todos. La globalización presiona a los países en múltiples formas, muchas de las cuales crean resentimientos, porque algunos creen no tener las competencias o capacidades para tener éxito en el mundo rápido. Algunos burócratas o ejecutivos se resisten a comunicar el poder. Esta clase de persona tiende a ocultar en el sistema, pero tienen poder político que utilizan para ordenar la resistencia contra la globalización. Casi todo país que se une a la economía global produce sus candidatos políticos antiglobalización. Mientras más débil es la economía, más poderosos se vuelven esos candidatos. Es atrayente resaltar que la mayoría de la gente son beneficiadas por la globalización. Más allá de que es verdad que la brecha entre ricos y pobres tiende a incrementar, también lo es el hecho que los pobres se hacen más ricos. Complementariamente, la globalización le proporciona más grande cabida a esos que sufren, permitiéndoles organizarse para poder el cambio, especialmente a través de Internet. Estados Unidos y el sistema USA está en la posición ideal dentro del nuevo servicio global. Etcétera atributos. Geográficamente, está situado en el Atlántico y en el Pacífico, con fácil ingreso a Latinoamérica. Es multiétnico. Cohabitan numerosos lenguajes. Es condescendiente. Está abierto a la inmigración. Estimula la ambición. Tiene leyes de bancarrota liberales. Tiene un gobierno honesto. Tiene mercados con transparencia. Tiene un sistema político maleable. Muchas personas, no obstante, guardan resentimientos contra USA, porque tiende a exportar sus valores y cultura a todas partes, aun a esos que no lo desean así. Algunos de los resentidos se quejan, a la vez que reciben los resultados positivos de su poder. Otros le hacen oposición por causas geopolíticas, o por el fácil excitación de ponerse en contra. El verdadero riesgo viene a esos que convierten su resentimiento por la globalización en furia. Por medio de la globalización, estas personas enfurecidas tienen más grande atractivo para odiar a los USA y más poder para hacer daño. Como resultado, el primordial riesgo estadounidense hacia finales del siglo XX viene a dos individuos poderosos. La globalización es irreversible. No obstante, puede contener las semillas de su propia destrucción. Puede apretar bastante a algunas personas o países, que no logren llevar a cabo la transición. Pequeños grupos de personas tienen la posibilidad de poner en riesgo al sistema terminado con sus excesos. La brecha en los capitales se puede llevar a cabo intolerable. El desarrollo como tal puede ser poco humano. La clave para una globalización sostenible tiene dentro sostener una red de seguridad en paralelo con el deber de la integración global, que ayude a hacer más fuerte a las economías más débiles, desestimulando las peligrosas prácticas de los enormes prestamistas. La globalización sostenible necesita una composición de poder permanente, y USA está en una posición privilegiada para proveerla. Ninguna sociedad puede balancear mejor el Lexus y el olivo.